Profesor y compañeros, muy buenas tardes, cordial saludo. Antes de comenzar este video expositivo, me permito informarles que no pude realizar la actividad de manera grupal, debido a que los compañeros asignados no brindaron ninguna respuesta ni mostraron disposición para coordinar la participación conjunta. Durante el tiempo establecido intenté comunicarme y esperar su intervención, pero no obtuve retroalimentación ni avance por parte del grupo. Por esta razón, procedí a realizar la actividad de forma individual para cumplir con los tiempos y criterios establecidos. Mi nombre es Samuel Vargas, del programa de Ciencias Políticas, y en este video voy a presentar mi análisis correspondiente al escenario del escenario 4 del curso Historia de las Ideas Políticas. En esta actividad se nos solicita examinar tres categorías fundamentales para comprender la política contemporánea, el Estado y el poder de la democracia. Estas nociones, además de ser ampliamente discutidas por actores clásicos y contemporáneos, tienen un impacto directo en la manera en que se organiza la sociedad, se regula la convivencia y se garantizan los derechos de las personas. El propósito de mi intervención es mostrar cómo funcionan estas categorías dentro del contexto colombiano y qué es su estudio y por qué su estudio es esencial para entender el ejercicio del poder y el papel que tiene la ciudadanía dentro de las instituciones del país. Estado, poder y democracia en Colombia. Escenario 4. Introducción a las ciencias políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta primera parte de la presentación quiero introducir de manera general el propósito del análisis que realizaremos sobre los conceptos del Estado, poder y democracia dentro del contexto político colombiano. Estos tres elementos constituyen pilares fundamentales para comprender cómo funciona nuestra organización social, cuáles son las estructuras que sostienen el ejercicio del gobierno y de qué manera los ciudadanos participamos en la vida colectiva del país. Cuando hablamos del Estado nos referimos a ese conjunto de instituciones, normas y autoridades que estructuran la convivencia y permiten que la sociedad funcione bajo las reglas claras. El poder, por su parte, se relaciona con la capacidad que tienen las instituciones y actores políticos de tomar decisiones que afectan a toda la comunidad. Y finalmente, la democracia es el sistema que nos permite elegir a nuestros representantes, participar en los asuntos públicos y garantizar que nuestra voz sea escuchada. Esta presentación busca que exploremos cómo estas categorías se relacionan entre sí, cómo se influyen mutuamente y por qué son tan importantes para comprender los retos y dinámicas del sistema político colombiano. Todo esto se enmarca en el escenario 4 del curso Introducción a la Ciencia Política de la UNAD, donde reflexionamos sobre la participación ciudadana, la legitimidad institucional y el fortalecimiento democrático. Todo esto sacado de las referencias bibliográficas, todos los recursos que me brinda la universidad para hacer esta presentación. La presentación general del tema. En esta diapositiva podemos ver tres factores importantes. El primero, que es el análisis fundamental. En este profundizamos sobre por qué las categorías de Estado, poder y democracia forman la base de análisis político en cualquier sociedad, pero especialmente en el caso colombiano. El Estado como institución permite establecer un orden y coordinar la vida en comunidades mediante leyes, instituciones y autoridades. Sin embargo, este Estado no puede funcionar sin poder, una capacidad legítima para ordenar, ejecutar decisiones y orientar la vida pública. Al mismo tiempo, este poder requiere de la democracia para ser equilibrado y legitimado a través de los ciudadanos que ejercen su derecho a participar, a elegir, a debatir y incidir en el rumbo del país. Por ello, estas tres categorías no pueden estudiarse de manera aislada, están conectadas en un sistema que busca garantizar en cierto lado una estabilidad política, una gobernabilidad y una protección de derechos. Este análisis es fundamental porque nos permite interpretar la realidad política de Colombia, sus logros, sus tensiones y sus desafíos históricos. Una comprensión profunda de estas categorías es indispensable para todo estudiante de ciencias políticas, ya que permite identificar cómo se articula la autoridad, cómo se opera la participación ciudadana y cómo se sostiene la legitimidad política.
En la siguiente fase, que dice dinámica política de Colombia, otro de los subtemas importantes para estructurar esta presentación nos invita a conectar la teoría con la práctica, aplicando los conceptos a la dinámica política colombiana. En Colombia, el funcionamiento del Estado, la distribución del poder y la calidad de la democracia se ven profundamente influenciados por factores históricos, sociales y territoriales. Colombia es un país diverso, con regiones que representan desafíos distintos en términos de participación, gobernabilidad y representación. Esto significa que aunque las instituciones estén definidas, sus funcionamientos pueden variar según el contexto. Por ejemplo, en algunos territorios el Estado está más presente que en otros, lo cual influye cómo se ejerce el poder y cómo la ciudadanía participa en la vida pública. Comprender esta dinámica es esencial, especialmente para analizar cómo se construye la legitimidad institucional, la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes, la justicia y el Congreso. Depende también de la capacidad del Estado para garantizar servicios, proteger derechos y permitir la participación efectiva en todos sus niveles. En el caso colombiano, construir una democracia sólida implica fortalecer estas relaciones entre instituciones. Y por último, en esta diapositiva vemos otro factor que es la participación y legitimidad. Abordamos dos conceptos claves, obviamente, para entender la calidad de un sistema democrático: la participación y la legitimidad. La participación ciudadana es el conjunto de acciones mediante las cuales los ciudadanos expresamos nuestras opiniones. Influimos también en decisiones públicas y contribuimos al control social de las instituciones. Para participar no solo con un limitante que es el voto, o también varias asistencias, pero también implica también asistir a cabildos, permanecer a organizaciones comunitarias, hacer veeduría, ciudadanía y promover iniciaciones locales. Por otro lado, la legitimidad se refiere al reconocimiento que hace la ciudadanía de la autoridad, obviamente del Estado, es decir, que los ciudadanos acepten que las instituciones tienen el derecho a gobernar. Esta legitimidad no se impone, se construye y se fortalece cuando el Estado actúa con transparencia, cuando protege los derechos y cuando responde efectivamente a las necesidades de la comunidad. En el contexto colombiano, estos dos elementos han sido un reto permanentemente, debido a la desigualdad territorial, a la desconfianza institucional y a la falta de participación de ciertos sectores. Por eso, fortalecer la democracia implica crear mecanismos más amplios, inclusivos y eficientes para que la ciudadanía participe activamente y que se sientan sus instituciones presentes y que se representen también en este ámbito. Iríamos ya directamente a uno de los temas principales, una de las categorías principales, que sería la categoría del Estado. El Estado es una de las categorías centrales de la ciencia política, y en esta diapositiva se destacan tres elementos fundamentales para comprenderlo. Primero, el Estado es un marco institucional, es decir, un conjunto organizado de normas, instituciones y autoridades que estructuran la vida en sociedad. Su función es garantizar el orden y proteger los derechos y promover el bienestar general. Segundo, el Estado cumple funciones esenciales como dictar leyes, impartir justicia, regular la economía, garantizar seguridad y proveer los servicios públicos. Estas funciones permiten que la sociedad funcione de manera estable y que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas en condiciones de orden y seguridad. Finalmente, el Estado colombiano se define constitucionalmente como un Estado social de derecho, lo que significa que no solo organiza la vida pública, sino que debe promover condiciones de igualdad y bienestar. Es descentralizado, lo cual significa que tienen autoridades en distintos niveles, ya sea la nacional, la departamental y la municipal. También es participativo, lo que reconoce la importancia de la ciudadanía en la toma de decisiones. Este conjunto de elementos nos permite comprender cómo opera el Estado colombiano y por qué su institucionalidad es clave para la democracia.
Seguimos con la siguiente categoría, que es el poder, para mí la más importante y la que influye tanto a la democracia, tanto a la influencia, tanto a tener una responsabilidad como ciudadano, pero también un derecho como el voto, ¿sí? Pero pues el poder es la capacidad que tiene una persona, una institución o un grupo para influir en las decisiones y la conducta de los demás. En la política el poder se convierte en el eje a partir de el poder se organizan entre relaciones, entre gobernantes y gobernandos. El poder no es simplemente autoridad, implica legitimidad. En Colombia ese poder es ejercido institucionalmente a través de las ramas ejecutivo, la legislativa, la judicial. Cada una tiene competencias definidas que permiten equilibrar y controlar el ejercicio del poder. Esta organización evita que solo un actor concentre autoridad en exceso, garantizando así un sistema democrático más sano. Además, la Constitución del 91 establece que el poder no solo reside en el Estado, sino que también en el pueblo, que lo delega mediante elecciones y mecanismos de participación. Esto implica que aunque las instituciones lo ejercen de manera formal, el origen legítimo del poder viene de los ciudadanos mismos. La siguiente categoría, que es la categoría de democracia, se divide en tres factores, que es el sistema de elección, el mecanismos de participación y el fundamento constitucional, que ya se basa en la Constitución del 91. Empezando, pues la democracia es el sistema político que permite que los ciudadanos elijamos a quienes nos representan y decidimos sobre los asuntos públicos. La base de la democracia es el voto, pero no se limita únicamente a ese acto, como lo dijimos anteriormente. La democracia implica también la deliberación, la participación, el pluralismo y el control social, ya sea en el ámbito gubernamental, en el ámbito municipal, tiene una reestructuración diferente. Pero en Colombia la democracia se sostiene sobre la Constitución de 1991, que ya es el manual de los colombianos, que consagra principios como la libertad y el respeto por los derechos fundamentales. Gracias a esto la ciudadanía puede participar mediante elecciones, cabildos abiertos, consultas populares y veedurías ciudadanas. La democracia colombiana enfrenta retos importantes como la abstención electoral, la desconfianza en las instituciones y la desigualdad territorial. Sin embargo, estos desafíos no eliminan su importancia, por el contrario refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación y de garantizar que la administración pública responda a las necesidades reales de la población. En la siguiente diapositiva muestro algunos ejemplos en el contexto colombiano. ¿Con qué fin coloqué estos ejemplos? Pues, es como para comprender mejor estas categorías. Es necesario observar ejemplos concretos del contexto colombiano. En este caso, el Estado de la Constitución, obviamente de 1991, es el marco estructural que organiza la vida institucional del país. Allí definen los derechos de los deberes, la estructura del Estado, las reglas del juego democrático, etc. En cuanto al poder, un ejemplo claro que es la separación de funciones entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, como dijimos anteriormente. Cada una tiene una función específica. En el ejecutivo administra, el legislativo crea leyes y el judicial interpreta y aplica leyes. Esta separación garantiza controles y equilibrios. En lo referente a la democracia encontramos ejemplos como la participación ciudadana a través de las juntas de acción comunal, elecciones locales, iniciativas ciudadanas y cabildos abiertos. Y pues estos mecanismos fortalecen la ciudadanía activa y permiten que los ciudadanos influyan directamente en decisiones locales. Ya iríamos con la siguiente diapositiva, que pues en este gráfico muestra las diferencias y semejanzas. En esta diapositiva pues traté como de analizar las diferencias y semejanzas entre estados, poder y democracia. Aunque no son conceptos distintos, se complementan para garantizar gobernabilidad y estabilidad. El estado es la estructura institucional formada por leyes.
autoridades y entidades que organizan la sociedad. El poder es la capacidad de estas instituciones, para tomar decisiones y, por supuesto, ejecutarlas. La democracia, por su parte, es el mecanismo que legitimiza este poder, permitiendo que los ciudadanos participen en su misma elección y en sus mismos votos y control. Aunque cada categoría tiene sus particularidades, comparten una relación estrecha. Obviamente, que es sin Estado no hay orden institucional, sin poder no hay capacidad de implementar decisiones y sin democracia no hay legitimidad. Comprender esta relación es esencial para analizar cómo se gobierna un país y qué se necesita para que las instituciones funcionen de manera justa y efectiva. Ya más adelante, en la siguiente diapositiva, armé otro gráfico un poco más sencillo donde explico las conclusiones claves, ya teniendo en cuenta las anteriores diapositivas, donde damos una base de análisis un poco más sencilla, como dije anteriormente, pero pues no le quita importancia. Entonces, en la conclusión destacamos que el Estado y el poder y la democracia están profundamente interconectados. No funcionan de manera aislada, se sustentan mutuamente para mantener la estabilidad política y obviamente social. Estos conceptos forman la base del análisis político que nos permite interpretar la realidad del país, ya sea actual o histórica. También entender cómo se ejerce la autoridad, cómo se protege la participación ciudadana y cómo se sostienen los derechos fundamentales. Además, comprender estas categorías es obviamente fundamental para fortalecer el civismo y la participación. Cuanto mayor sea nuestro conocimiento sobre cómo funciona el Estado y sobre la importancia del poder legítimo, mayor capacidad tendremos para involucrarnos activamente en la vida pública y para exigir transparencia, inclusión y justicia. Por último, lo más importante, las referencias, porque yo centralizo mucho las cosas en todas las referencias, algún texto. Yo, antes de organizar todo como debe ser, organizo mi momento de lectura, donde analizo todas las referencias bibliográficas, algunas citas, donde puedo tomar ciertas magnitudes a la hora de crear este tipo de exposiciones, o tratar de crear como una retrospectiva un poco más avanzada. Entonces, en esta diapositiva se presentan las referencias utilizadas para sustentar el análisis académico de toda presentación. Estas fuentes incluyen obviamente los textos fundamentales sobre la ciencia política, la evolución de la disciplina en Colombia, la definición de los campos del politólogo, que ese es un subtema muy importante por el cual se basa la mayoría de mis trabajos. Y las reflexiones sobre la legitimidad, la participación y el ejercicio del poder, que son unas también importantes. Es importante también reconocer que estas referencias no solo respaldan la presentación, sino que también ofrecen una base teórica sólida que permite interpretar las dinámicas políticas contemporáneas. Las lecturas de Daza, las lecturas de Redberg, las de Murillo, Castaño y Rodríguez, y aportan también perspectivas complementarias sobre la estructura del Estado, la profesión del politólogo, los retos actuales de la democracia colombiana, y la correcta citación en Norma Zappa demuestra rigor académico y responsabilidad con las fuentes utilizadas, lo cual es fundamental en la formación universitaria, en el ejercicio político profesional y la ciencia política. Para finalizar esta exposición, es importante resaltar que el estudio del Estado, el poder y la democracia no es únicamente un ejercicio académico, sino una herramienta fundamental para comprender la realidad política del país y asumir un papel activo dentro de ella, dando una retrospectiva un poco más amplia. Cada concepto analizado nos ofrece una mirada distinta pero complementaria
sobre cómo se organiza nuestra sociedad, cómo se toman las decisiones que nos afectan y cuál es el papel que desempeñamos como ciudadanos en la construcción de un orden más justo, participativo y transparente. La ciencia política nos invita no solo a observar, sino también a transformar. Nos enseña que fortalecer la institucionalidad, promover la participación y exigir legitimidad no son solo tareas aisladas, sino responsabilidades compartidas entre instituciones y ciudadanía. Hay que ver también que Colombia enfrenta graves retos políticos y sociales, pero también posee enormes posibilidades para consolidar una democracia más sólida y cercanas a las necesidades de las comunidades. Pues para finalizar, agradezco el espacio para compartir este análisis y reafirmo la importancia de seguir estudiando y reflexionando sobre los temas dichos y reflexionados en esta presentación, ya que son la base para comprender el presente y proyectar un futuro más democrático e inclusivo para todos. Muchas gracias, mi nombre es Samuel Vargas y esta fue la fase 4 de interpretación. Muchísimas gracias.